analicemos juntos la sección titulada El sábado y el domingo, la división entre sus observadores. Juntos vamos a poder ver lo que es la ciencia de la tipología, el tipo en el pasado y el antitipo en el presente, viviéndolo usted y yo. Vamos a encontrar que en la palabra de Dios, la Biblia, se nos pronosticó por los actos de nuestros antepasados esta división y una diferencia enorme entre los que adoran al sol o los que tienen y aplican la idolatría y los que adoran al verdadero Dios guardando el séptimo día de la semana de la creación. En tipología, veamos dónde se encuentra esta parte de nuestro análisis. Para ello, por favor, dirijámonos a Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 29, declara así, copiar y pegar todos, por favor, en los comentarios, dice la palabra. Por aquel tiempo, un día en que Jeroboam salía a Jerusalén, subraye, Jeroboam y Jerusalén, que era la capital, lo encontró el profeta Ahías, silonita, que estaba cubierto con una capa nueva. Estaban los dos solos en el campo. Entonces, si observan aquí, tenemos al profeta y tenemos a un rey de Israel. Pero ahora Dios se va a placer en dar una ilustración para usted y para mí, para mostrar la división que Él previó en nuestros días. Leamos entonces Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 30. Ahías tomó la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Subraya en su Biblia 12 pedazos. Primera de Reyes, capítulo 11, el verso 31. Y dijo a Jeroboam, toma para ti 10 pedazos. Porque así dice el Señor Dios de Israel, voy a romper el reino de mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entonces, si observan, esta ilustración era la capa nueva, hecha en 12 pedazos, 10 pedazos de esa capa para un lado. Y, ojo, y 2 pedazos de esa capa para otro lado. Eso representaba una división entre los idólatras, guardadores del domingo y adoradores del sol, y los adoradores del verdadero Dios, no de ídolos, y observadores del séptimo día de la creación. Ahí tiene raíz en la ciencia de la tipología esta división, con una ilustración que cualquiera de nosotros puede entender, una capa hecha en 12 pedazos. ¿Quién no la va a entender? Ahora, voy a mostrar el cumplimiento de esta ilustración en el pasado y luego para verlo en nuestro tiempo en el antitipo. Por favor, abra ahí su Biblia, copie y pegue en los comentarios. Primera de Reyes, el capítulo 12, versículo 19. Capítulo 12, versículo 19, dice la palabra de Dios así. Así se apartó Israel, considere, 10 tribus, de la casa de David, o la casa de Judá, hasta hoy. Entonces, sí, después de la muerte de Salomón, las 12 tribus se dividieron, pero esa división donde muchos teólogos no pueden ver, y hoy lo estamos resaltando para usted, es que esa división después de la muerte de Salomón marcaba una diferencia entre los observadores del domingo, adoradores del sol, y los observadores del séptimo día, el sábado, adoradores del verdadero Dios.
Ahora les voy a explicar, porque ustedes podrán decir, ministro Enoch Martín, pero según la historia bíblica, sagrada y la arqueología muestran que las 10 tribus y las 2 tribus, que eran 12 tribus en total, eran el pueblo de Dios. Efectivamente, el pueblo de Israel, las 12 tribus en el pasado, los gobernó Saúl, los gobernó David y los gobernó Salomón. Fueron 3 reyes que gobernaron a las 12 tribus completas, a todo el pueblo. Pero después de la muerte de Salomón, estas 12 tribus o todo el pueblo se dividió en 2 partes. 10 por un lado y 2 por otro lado. Ahora observe esta sección, que las 10 partes o las 10 tribus que anteriormente eran pueblo de Dios, se inclinaron a la idolatría. Y las 2 tribus, aunque fueron rebeldes en otros aspectos, se inclinaron a la adoración al verdadero Dios. Entonces, si observan, las 10 tribus eran hermanos de las 2 tribus. Y en el pasado tenían algo en común, a un mismo Dios, al Dios de los cielos. Tenían algo en común, guardaban el 7º día, el sábado. Pero después de la división, unos se fueron a adorar a los ídolos y otros se fueron a adorar al verdadero Dios. Hay una marcada diferencia. Eso es el tipo, el pasado, ya se cumplió. Pero eso que está allá en el pasado es un ejemplo de lo que hoy se está repitiendo. ¿Acaso no hay 2 grupos hoy? Unos adorando al sol, al domingo, o en el domingo adorando al sol, y otro grupo adorando en sábado al Dios verdadero. Notan que la misma división del pasado está ahora en el presente. Y eso se llama tipología. El tipo se repite en el antitipo. Ahora, esto se va a poner mejor porque le voy a mostrar ahí en su pantalla una gráfica profética. Anote ahí, por favor, todos estos datos que no siempre los va a tener, pero hoy aquí su servidor, ministro Enoch Martín, se los va a presentar con mucho gusto. Allí en su pantalla les voy a mostrar, ahí lo tiene ya, un mapa que nos va a ayudar a entender esta ciencia de la tipología. Si observan, la parte azul tiene el nombre del reino de Israel, 10 tribus, apunte, 10 tribus. Y luego la parte amarilla, sí, esta vamos a asumir que es amarillo. Ok, aquí es el reino de Judá. Si observan, hay una división. Obviamente, la parte del norte, el reino de Israel, es la más grande porque eran 10 tribus. Y la parte del sur, el reino de Judá, es más pequeño porque eran solo 2 tribus. Así se pronosticó, así se cumplió. Ahora observen, tanto el reino de Israel como el reino de Judá, ambos adoraron al verdadero Dios. Tanto el reino de Israel como el reino de Judá, ambos eran hermanos, entiéndase eso, hermanos de la misma sangre. Pero los que se quedaron al norte empezaron a adorar a ídolos. Y se los voy a leer para que usted vea que no estoy inventando. Por favor, copiar y pegar estos versos. Primera de Reyes, el capítulo 11, el versículo 33. Oído esto. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astarot, diosa de los sidonios. Apunta por favor ahí Astarot en los comentarios. Todos amigos de Facebook, amigos de YouTube, ahí abajo hay una sección de comentarios. Astarot, diosa de los sidonios. Vean que estaban adorando a esta gente. Luego dice a Quemos, dios de Moab, Quemos. Y Moloc, dios de Amón. Y no anduvieron en mis caminos, dice el Señor. Entonces, por lo menos aquí tenemos a 3 deidades paganas. A 3 tipos de ídolos. Una mujer y 2, digámosle así, del sexo masculino. Pero ¿quiénes lo estaban adorando? El pueblo, entre comillas, de Dios. Por eso es que hubo una división. Las 10 idólatras se quedaron al norte. Y las 2 que prefirieron obedecer a Dios se quedaron al sur, el reino de Judá.
Ahora, le voy a presentar ahí en su pantalla para que usted tenga una mejor idea a los ídolos que se estaban adorando. Y es la siguiente. Por ejemplo, la diosa, para que tengan una idea. Ahí tenemos a la diosa, miren. Aquí la Biblia le llama Astarot. Ahí la tiene usted. Véanla. Miren, muy femenina. Ahí la pueden observar. A algo similar como lo que ven en su pantalla, estaban adorando los israelitas. ¿Y a quién más? Bueno, también nos señala la profecía, la historia sagrada nos señala a otro dios, y es a Quemos, el dios Quemos. Y Quemos, ahí la tenemos en nuestra pantalla, y su pantalla, si la observa, con cuernos, con cara de becerro. Ahí está, es una ilustración del dios Quemos, características de Moab. Y luego tenemos quizá para usted, para mí, el más popular, el dios Moloch, es el dios de Amón. Bueno, ahora les voy a presentar a Moloch, que tiene una característica especial. Esta característica especial es que Moloch era considerado una deidad rey, es decir, como un rey, y se le daba como sacrificio a este dios pagano, a este ídolo, se le daba como sacrificio niños. Ahí lo tienen. ¿Y quiénes estaban haciendo esto? El pueblo de Dios. Por eso hubo una división entre los infieles y los fieles, por lo menos en ese momento de la división. Ok, ahora ya tiene una buena idea de este asunto. No estamos hablando cuentos, esto es una realidad, hermano y hermana. Ahora, va a notar que basado en Primero de Reyes, capítulo 12, verso 19, hubo una división, se cumplió la división. 10 tribus se quedaron al norte y 2 tribus quedaron al sur. Ahora, lo que usted debe de ver es lo siguiente. Se le acusa a los que quedaron al norte después de la división, se les acusa de idolatría. Ahora, apunte estos versos. Primera de Reyes 13, el versículo 1. Ahora note, después de la división va a ver que tiene lógica todo lo que estoy diciendo. Primera de Reyes, capítulo 13, el versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Por orden del eterno nombre de Dios llegó desde Judá, subraye Judá, a Belén. 2 lugares, Judá y Belén. Cuando Jeroboam estaba junto al altar para quemar incienso. Entonces, si observan, hubo un profeta que viajó desde Judá, sí, desde el reino de Judá, que es esta parte de amarillo. Viajó el profeta desde Judá hasta Belén. Tenemos hasta Belén, que es este territorio en azul. O sea, aquí en este territorio está Belén. Ahora, tiene que comprender usted que como cuando estaban unidas las 12 tribus y eran un solo reino, tenían una capital, y la capital era Jerusalén. Ahí la estableció David, ahí la estableció Salomón, en Jerusalén. Aquí, como ven, aquí tenemos a Jerusalén, donde está la estrella. Pero como se dividieron en 2 reinos, entonces el reino del norte tuvo que elegir otra capital, porque no pudo haber elegido la de Jerusalén, que le pertenecía al reino del sur. Tuvo que elegir otra capital, y lo que eligieron fue Samaria como capital, como ve ahí en su pantalla. Y si notan, el pueblo de Israel, el completo, las 12 tribus, siempre iban a adorar a Jerusalén. La fiesta del Pentecostés, de la Pascua, etcétera, etcétera. Las fiestas se celebraban en Jerusalén. Pero como se dividieron, ya los de el reino del norte, las 10 tribus, ya no podían bajar al sur, a Jerusalén, porque ya estaban divididos. Entonces, ¿qué hizo el rey a cargo del reino de Israel, de las 10 tribus del norte? ¿Qué hizo? Bueno, como leímos aquí, en Betel, ¿sí? En Betel, corregimos ahí, en Betel fundó un centro idolátrico. Entonces, si observan, el profeta viajó desde Judá,
que es este territorio, y viajó a Betel. ¿Por qué a Betel? Porque en Betel se convirtió en el centro religioso para las 10 tribus. Entonces, en lugar de adorar aquí en Betel al Dios verdadero, hicieron postes idolátricos, esos ídolos de yeso, de piedra, de madera, a todas las deidades paganas, especialmente algunas, se empezó a adorar en Betel. Ahora, noten y observen que tanto el reino de Israel como el reino de Judá eran hermanos, adoraban a un mismo Dios, pero cuando murió Salomón se dividieron. Entonces los del norte empezaron a adorar en Betel a los ídolos, y los del sur siguieron adorando en Jerusalén al Dios verdadero. Ahora, les voy a demostrar que las que se quedaron al norte, las 10 tribus en Betel, empezaron a adorar al Dios Sol. Apunte. Ahora se va a asustar porque en el antitipo está ocurriendo lo mismo. Se está adorando al Sol. Y son nuestros propios hermanos. Ahora lo va a descubrir. No se asuste, empieza a compartir, mueva este video. Ahora es la oportunidad de ver todas estas abominaciones. Ok, vamos a dirigirnos entonces a otras citas bíblicas que les voy a dar. Vamos a ir a lo que nos dice Segunda de Reyes, por favor, en la Biblia, el capítulo 17, versículo 1. Vean lo que dice Segunda de Reyes 17, versículo 1. Dice así: en el año 12º de Acaz, rey de Judá, empezó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. ¿Sí ven eso? Ahí tenemos a un rey en Samaria, que era la capital del reino del norte, como ven el mapa. Verso 2. Hizo lo malo en los ojos del Eterno, aunque no como los reyes de Israel que lo precedieron. Ahí tenemos entonces a Israel, ya dividido. Ahora vamos a ver a quiénes estaba adorando Israel, las 10 tribus que quedaban al norte, como ven en su pantalla. Ven a quiénes estaban adorando a ellos, el pueblo de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 17, verso 16 dice, este versículo copia y péguelo, todo, no solo Segunda de Reyes 17 y 16, no, incluido el versículo. Esto que voy a leer. Dejaron todos los mandamientos del Eterno su Dios, se hicieron 2 imágenes fundidas de becerros y postes idolátricos, adoraron a todo el ejército del cielo, subraye, ejército del cielo, y sirvieron a Baal. Entonces, aquí en Segunda de Reyes, capítulo 17, está hablando de Israel, las 10 tribus, esto que está en azul en su mapa ahí que lo ve, estos empezaron a adorar a los ídolos. Pero lo que sobresale y quiero llamar su atención es que empezaron a adorar a todo el ejército del cielo, subraye, porque la Biblia ahora nos va a interpretar qué significa adorar al ejército del cielo. No significa a los ángeles o a Dios, no se equivoque. Ahora vamos a ver, estas 10 tribus que quedaron al norte, ¿a quiénes estaban adorando? Ídolos, pero porque dice ejércitos del cielo. Ahora vamos a tener una respuesta muy, muy poderosa. Apúntenlo, por favor, esta cita que nos va a interpretar. Segunda de Reyes, ya lo hemos leído, ahora vamos a ver la interpretación. Deuteronomio, capítulo 4, verso 19. A ver, todos a movernos. Deuteronomio, capítulo 4, verso 19, para ver qué significa adorar al ejército del cielo. Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, el capítulo 4, el verso 19, dice así la palabra de Dios. Miren qué dice. Leo. Y al levantar vuestros ojos al cielo y ver el sol, subraya sol, la luna y las estrellas, todo ese ejército del cielo, no os dejéis arrastrar a postraros a ellos, a adorar cosas que el Eterno vuestro Dios ha concedido a todos los pueblos debajo del cielo. ¡Wow! Entonces,
El sol, la luna, las estrellas son el ejército del cielo. Entonces, el pueblo de Dios, el que se registró en la Biblia, en las 10 tribus, Israel, que quedó al norte, empezó a adorar al ejército del cielo, que traducido es, el reino de Israel empezó a adorar al sol, la luna y las estrellas. Empezó a adorar a todo el sistema solar. Hermanos, abran los ojos, era el pueblo de Dios adorando al sol. Que me digan que los moabitas, que los cananitas, que los egipcios, que los sirios, que los de Nínive, que me digan que ellos adoraban a los paganos, no me sorprende. Adoraban a dioses paganos, no me sorprende, idolatría. Pero que me digan que el pueblo de Dios estaba adorando a el sol, la luna y las estrellas, esto es súper sorprendente. Entonces hasta aquí ya comprobé que Israel, las 10 tribus, el pueblo de Dios, estaba adorando al sol. Ministro, por favor, deme más evidencia sobre la adoración del pueblo de Dios hacia el sol en el pasado, porque se va a volver a repetir. Ok, les voy a dar, a petición de ustedes, les voy a dar más evidencia. Gracias por compartir, comparta este video, no pierda el tiempo, comparta vida, comparta verdad. Esto es verdad, guste o disguste, aquí decimos la verdad. Ok, vamos a ir a otro capítulo del libro de Deuteronomio. Copiar y pegar, por favor, todo el versículo. Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, el versículo 13. Ahí, yo lo estoy buscando aquí en mi Biblia. Vamos a buscar, por favor. Deuteronomio. Vamos a ver, Deuteronomio 17. Aquí no lo tenemos, pero bueno, vamos a tratar de ir a otro capítulo. Deuteronomios 32:21, en el mismo libro del Antiguo Testamento. Deuteronomios 32:21. Vean lo que dice. Deuteronomios 32, versículo 21. Dice así la palabra de Dios. Me provocaron celos con lo que no es Dios. Y luego me irritaban con sus ídolos. Yo también los provocaré a celos con los que no son pueblo. Los irritaré con una nación insensata. Entonces, primero dijo Moisés en Deuteronomio que adoraron a los ejércitos del cielo, el sol, la luna y las estrellas. Y luego dice claramente ya palabras directas de Dios que provocaron a Dios adorando a lo que no es Dios. Claro, porque los ídolos no son Dios. Sin embargo, el pueblo estaba adorando a estas deidades paganas. Hasta aquí, basado en la Biblia, queda claro que las 10 tribus del norte adoraron al sol, la luna y las estrellas, pero hoy resalto adoración al sol. Entonces los que quedaron al norte, al sur, que era el reino de Judá, por lo menos en ese momento no adoraron al sol ni tuvieron ídolos, sino que adoraron al Dios verdadero. Por eso quedaron al sur y quedaron como el pueblo de Dios. Y si usted se da cuenta y lee la historia sagrada, va a encontrar que los de las 10 tribus aquí en el norte, ellos fueron llevados cautivos por Asiria y nunca regresaron. Fueron llevados cautivos porque eran idólatras. Ahora vamos a ver que en el antitipo se repite la misma historia. Veamos entonces lo que ocurre ahora. Hoy sabemos que de la Iglesia Católica Romana surgió el protestantismo. Tenemos a lo que es el papado, que gobernaba y que de ahí surge el primer movimiento de realce en
protesta. Me refiero a Martín Lutero fundando el luteranismo. Una iglesia que surgió del catolicismo, los luteranos. Claro que sí. Ahora, que estaban estos papas allá en la antigüedad, claro, ahí estaban. Ahí tenemos una imagen del papa. Ellos tenían la supremacía en el pasado. Vean esas señales. Vean a estos papas. La iglesia católica. Ahora, la iglesia católica, ustedes deben de saber que en algún momento era la iglesia primitiva cristiana, pero luego la iglesia católica cayó en apostasía. Léase Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, desde el 1 en adelante, va a descubrir que se pronosticó la caída de la iglesia cristiana primitiva en apostasía. Claro, entonces luego se convierten a la iglesia católica apostólica romana, según ellos. Entonces, de ahí de la iglesia católica, que ustedes saben que la iglesia católica se paganizó, ya no era descriptible, ya no se sabía si era cristiana o era pagana, porque abrazó a los paganos y abrazó a los cristianos. Entonces, para que se llevaran bien, colocaron un día en común. Y el día en común, ojo, el día en común entre los paganos siempre guardaron el domingo. Pero los cristianos no siempre guardaron el domingo. Los cristianos, la iglesia primitiva, guardaba el sábado, el séptimo día, como se puede ver en la Biblia. Hechos 17 del 1 al 3, Pablo guardaba el sábado después de la crucifixión de Cristo. Todavía guardaba el sábado. Isaías, el profeta, en los últimos capítulos, Isaías 65, Isaías 66, nos da evidencia que en los cielos nuevos y tierra nueva todavía se va a guardar el sábado. El sábado es de Dios, es el día que Dios eligió para guardar, para adorarle a Él. Pero la iglesia católica, su origen de los cristianos, estos cristianos guardaban el sábado, el séptimo día de adoración. Pero los paganos siempre adoraban en el día pagano, que es el domingo. Ahora observe esto. El domingo como día pagano no fue problema de introducírselos a los cristianos, y se los explico. Como todo estudiante de la Biblia sabe, Cristo resucitó, ojo a esto, resucitó un domingo, el primer día de la semana. Así fue. Entonces, los cristianos se aferraron al día de la resurrección de Cristo para abrazar el domingo de los paganos. Primero, guardaron parte de la mañana los cristianos como día santo del domingo. Luego mediodía, luego todo el día. Y luego se unieron los paganos que siempre guardaban el domingo, más los cristianos que cayeron en apostasía, que guardaban el sábado, luego guardaron paulatinamente el domingo. Finalmente, paganos y cristianos guardaron en común acuerdo el domingo. Ahora, el domingo, como la mayoría debe de saber, en inglés es Sunday. Y les voy a poner ahí en su pantalla a ustedes esto. Domingo, Sunday. Es una palabra compuesta en dos partes. La primera parte es sun, que es sol, day, que es día, que se traduce como día del sol. Entonces, observen. Ahí lo tenemos. También vamos a colocar una imagen más, una extra para ustedes, porque a ustedes les gusta profundizar juntamente con nosotros. Así que se lo vamos a colocar. Ahí tenemos esta otra. Herencia de un día de culto. Obviamente pagano. Sunday, domingo en inglés. Se lo llama así, pues en los tiempos antiguos se lo dedicaba como día de culto al sol. ¿Quién lo dice? No lo digo yo. Miren quién lo dice. El diccionario Webster, edición 1973. Está claro. Entonces, Sunday se traduce justamente en español como el día del sol. Y como religiosamente hablando, podemos decir que Sunday es el día de adoración al sol. Justo en el momento de grabar esta serie lo estamos haciendo en Sunday, en domingo, para darle duro a esta abominación. Ahora, hermano, ¿y qué tiene que ver esto con el pueblo de Dios? Bueno, ya en el tipo, se los presenté, en el tipo, el pueblo de Israel, las 10 tribus, se lo voy a colocar otra vez aquí, en Israel, las 10 tribus,
adoraron al sol. Ya lo comprobé. Ahora en el antitipo, los cristianos empezaron a adorar al sol cuando la iglesia primitiva cayó en apostasía y se convirtió en iglesia católica. Entonces el tipo adoraba al sol. En el antitipo, los cristianos terminaron adorando al sol. Y por si fuera poco, hermanos queridos, ustedes pueden notar que de la iglesia católica romana surgió los protestantes, la iglesia luterana, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, etcétera, etcétera. Podemos ver las iglesias hoy por hoy. Se los voy a presentar ahí en su pantalla. Yo quiero ir paso por paso. Quiero dejarlo sumamente claro y que esto sea comprensible en su totalidad. Ahora, si observan esto, aquí tenemos las 7 iglesias. Apocalipsis 2, Apocalipsis 3. Tenemos las 7 iglesias. Tengo un estudio donde lo explico. Coloque ahí en YouTube las 7 iglesias, ministro Enoch Martín, y ahí va a encontrar usted toda la explicación. Pero hoy puedo resumir. Éfeso es la iglesia, la primera. Éfeso, deben de tener en su mente que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea existieron literalmente, físicamente en el Asia Menor. Pero cada uno vino representando a un movimiento distinto. Y estas 7 iglesias, que en el antitipo son el protestantismo, inclusive la iglesia católica romana, porque los católicos, su origen fue la iglesia cristiana primitiva, si eran cristianos, pero cayeron en apostasía. Entonces Dios tuvo que sacar de la iglesia católica a su pueblo. Y surgen los protestantes, iglesia luterana, iglesia presbiteriana, metodista, bautista, adventistas del primer día y adventistas del séptimo día, la iglesia nuestra. Entonces nuestro origen como movimiento adventista es, junto con los demás protestantes, es la iglesia católica. Y la iglesia católica, su origen es la iglesia primitiva. Entonces, si observan, la iglesia primitiva, cuando murieron los apóstoles, los que quedaron vivos, fueron cayendo en apostasía hasta que terminaron adorando al sol como los católicos apostólicos romanos. Entonces Dios sacó de ahí para no seguir adorando al sol. Sin embargo, Lutero reformó en una parte, pero no lo hizo en todo. Igual las demás denominaciones. La iglesia luterana, ¿qué día guarda? El domingo, el día de adoración al sol. La iglesia presbiteriana, ¿qué guarda? El día domingo, el día de adoración al sol. Los bautistas, ¿qué día guardan? El domingo, el día de adoración al sol. Pero debo de decir que hay bautistas del séptimo día que guardan el sábado. Eso es bueno, pero la mayoría de los bautistas guardan el primer día o el domingo. Y así podemos seguir mencionando muchas iglesias. Si observan entonces, en nuestra propia frente, enfrente a nosotros, se está repitiendo el antitipo, así como el Israel antiguo adoró al sol. Hoy también hay una sección del protestantismo que está adorando al sol en este día, justo en el momento de estar esta grabación con ustedes. Ok, tengo que ir sintetizando para ir cerrando esta primera sección. En resumen, podemos decir, ya para cerrar esta primera sección, el reino de Israel, las 10 tribus adoraron al sol y al resto del ejército del cielo. En el antitipo tenemos a la iglesia católica adorando en el día del sol, en el domingo. Y en el antitipo tenemos a los protestantes, luteranos, metodistas, bautistas, presbiterianos, pentecostales adorando al sol en el día domingo. Entonces, obsérvense, los protestantes son nuestros hermanos, pero ellos adoran al sol o adoran en el día del sol, que es el domingo. Pero son nuestros hermanos los protestantes. Yo puedo decir, a un presbiteriano le digo hermano, a un bautista le digo hermano, a un luterano le digo hermano, porque son nuestros hermanos. Ojo, imagínense en el pasado a los de Judá que adoraban en Jerusalén al verdadero Dios, a uno de Israel, las 10 tribus del norte que adoraba a el sol.
uno de Judá le decía a uno de Israel, hermano, pero solo que el hermano del otro lado estaba adorando al sol. Hoy también tenemos a los protestantes caídos adorando en domingo, en el día del sol, pero son nuestros hermanos. Ahora, quiere decir que Israel, las 10 tribus, fue un ejemplo de los protestantes caídos hoy día. Así como en el pasado adoraron al sol, hoy en el presente están adorando al sol. Ahora, el reino de Judá o Judá es tipo o un ejemplo de la iglesia adventista del séptimo día. Así como el reino de Judá se quedó con el séptimo día, adoró al verdadero Dios, aunque eran rebeldes, así en el antitipo tenemos a la iglesia adventista del séptimo día, adorando en el verdadero día, en el sábado, al Dios verdadero. Así es que encuentra el pasado con el presente, se encuentran en el antitipo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Ven, ahora me están llamando por WhatsApp, no puedo atenderlos porque estamos transmitiendo en vivo. Entonces, si usted notó el tipo repitiéndose ahora en el antitipo, alégrese si es parte de la iglesia adventista del séptimo día. Yo soy parte de la iglesia. Predico con Biblia y espíritu de profecía. Le guste o disguste a todos, yo soy adventista del séptimo día. Soy parte de este pueblo que guarda en el verdadero día el sábado. Soy parte del pueblo que adora al verdadero Dios, pero también tenemos una contraparte de protestantes adorando a ídolos, acepten o no lo acepten, a ídolos en el día domingo, el día del sol. Hasta aquí hemos llegado a la primera sección. Lo que ya ocurrió en el pasado se está volviendo a repetir. Tómelo en cuenta y tenga cuidado. Elija permanecer en el verdadero pueblo de Dios. Y usted debe de saber que así como en el pasado se pronosticó, ojo, porque también los del sur se alejaron de Dios. Eso implica que también nosotros como pueblo de Dios estamos en peligro de ser desobedientes al Dios verdadero. ¿Saben ustedes que en el pasado se levantó un gran reformador dentro del pueblo de Dios? Vamos a leer lo que dice y con esto vamos a cerrar esta sección. Segunda de Reyes, abra su Biblia por favor. Ha llegado el tiempo de estudiar como nunca antes. Si no lo hace ahora, ¿cuándo lo va a hacer? Vamos a leer lo que dice Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. Aquí está la profecía. El profeta clamó contra el altar por orden del Eterno. Altar, altar, así dice el Señor. A la casa de David nacerá un hijo. Oído esto, le nacerá un hijo que se llamará Josías. Subraya ahí, Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman incienso. Sobre ti quemarán huesos de hombres. Entonces, al idólatra rey de Israel que estaba aquí en el norte, se le pronosticó que se iba a levantar un hombre llamado Josías y todavía ni había nacido ni nada y ya se había pronosticado. Ahora vean qué pasó, qué ocurrió. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 23 del 15 al 18. Segunda de Reyes 23. Copy y pegue por favor ahí en los comentarios. Segunda de Reyes, capítulo 23. Vamos a leer acá. ¿Ya lo tienen? Dice así. Miren que esto se cumplió al pie de la letra. Segunda de Reyes, vamos a dar lectura ahora mismo. Segunda de Reyes, capítulo 23. Del verso 15 al verso 18, se nos sintetiza esto. Leo el 15. Destruyó el altar de Betel, el alto que había hecho Jeroboam. ¿Ven? Se destruyó ese altar que los del norte habían hecho adorando al sol. Segunda de Reyes, capítulo 23, el versículo 17, nos habla de Betel, ahí en el mismo lugar donde se adoraba al sol. Luego leemos el verso 18. Él dijo, dejadlo, ninguno mueva sus huesos. Está hablando de aquel profeta que
años atrás había pronosticado esta profecía. Ahora, ¿quién? Oiga esto, ¿quién fue el que cumplió esta profecía? Bueno, si leemos Segunda de Reyes, capítulo 22, verso 1, dice: cuando Josías empezó a reinar, tenía 8 años y reinó Jerusalén 31 años. Apareció aquel personaje que allá en el centro idolátrico donde el reino de Israel, las 10 tribus al norte, estaba adorando al sol. Se pronosticó que iba a aparecer en el futuro un hombre llamado Josías e iba a reformar. Apareció y destruyó ese centro idolátrico hacia el sol. Hoy también, como en el antitipo, se pronostica una reforma dentro de la iglesia adventista. Porque al igual que nuestros hermanos protestantes que adoran ellos al sol, lo acepten o no lo acepten, no están adorando al verdadero Dios en el día sábado, sino en el domingo. Ellos están mal y usted lo sabe. Ahora nosotros como iglesia adventista, ¿estamos bien o estamos mal? Usted puede argumentar: ahí estamos bien, estamos bautizando a muchos, seguimos cumpliendo la misión. Pero mire esos tipos de bautismos: mujeres pintadas, con las cejas cortadas, con unas uñas que parecen garras, con tacones de este vuelo. Y no solo hablemos de las mujeres, hablemos de los hombres. Hombres obesos. Ojo, esto es real, hermanos, guste o disguste. Hombres obesos que no les gusta ayunar. Obesos que están tan gordos porque, oigan la palabra que voy a usar, tragan. Porque literalmente, aquí tengo agua y cuando... ¿Qué hice ahora? Tragué. Entonces, hay muchos hombres obesos dentro de la iglesia que tragan carne, por eso están obesos. Tragan todas esas golosinas de Babilonia, las golosinas del mundo, por eso están obesos. Así que, ¿necesitamos una reforma dentro del pueblo? Sí. Lamento la muerte de pastores, de ancianos, de hermanos adventistas del séptimo día, todo. Uno, por quebrantar los mandamientos. Otro, por no aplicar la reforma pro salud. Tenemos que efectuar una reforma y frenar todo esto. Claro, así como Israel antiguo estaba idolatrando al sol, y Judá en ese momento no, pero luego cayó Judá también, empezó a ser rebelde. Igual nosotros hoy, nuestros hermanos protestantes adorando al sol y nosotros desobedeciendo en otras cosas. Y de hecho, déjenme decirle que ni el sábado guardan bien o no guardamos bien. Unos viendo fútbol en sábado, otros viendo películas en sábado, otros lavando trastos en sábado, otros cocinando en sábado, otros planchando en sábado. No guardamos bien el sábado, por más que acusemos a los católicos, a los protestantes, que son adoradores del sol. ¿Y usted qué es? Reformémonos, así como apareció Josías. Hoy se pronostica también en los testimonios para la iglesia. Aquí lo tenemos, miren. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, en la página 102, declara así la inspiración. Así como apareció Josías con una reforma contra todos idólatras, adoradores del sol, hoy debe y está surgiendo un gran movimiento de reforma en la iglesia, no fuera. Yo jamás promuevo salir de la iglesia. Testimonios para la iglesia, el tomo 9, página 102, dice: en visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Así como se pronosticó un reformador en el pasado y apareció Josías, destruyó los postes idolátricos hacia el sol. Así hoy se está pronosticando, no una persona, no dos, no tres, un gran movimiento de reforma. ¿Usted quiere sumarse a este movimiento de reforma sin salirnos de la iglesia, estando en la iglesia, disgustando a los idólatras dentro de la iglesia? Entonces, súmese y juntos cumplamos esta maravillosa profecía.